El termómetro marcó 39,9 y la niña empezó a temblar, chiquitita, floja, con la mirada perdida, sin fuerzas. La mamá la apretó contra el pecho y corrió por el pasillo de urgencias como si estuviera escapando de algo, pero era peor, estaba corriendo para salvarla. La enfermera gritó un nombre fuerte, seco, que rebotó en la pared y volvió como una bofetada, consultorio 3. Doctor Rafael Méndez. Se detuvo en seco. El aire desapareció. La garganta se le cerró. Porque ese nombre no era un nombre. Era un fantasma. Un hombre al que ella había visto bajar en un ataúd. Un hombre al que lloró hasta romperse por dentro. Y ahora ese muerto estaba del otro lado de la puerta, con bata, esperando a su hija. Y ahí la niña, en sus brazos, abrió los ojos febriles y susurró, casi sin voz, «Mamá, tengo miedo». Y si crees que el impacto termina cuando ella ve al médico, no termina. Porque lo que ella todavía no sabía, es que esa noche la obligaría a decir una verdad que escondió durante 3 años, y esa verdad iba a destruir a una familia entera. La enfermera empujó la puerta del consultorio y la mamá entró con la niña en brazos, sin mirar al frente, hasta escuchar la voz. Una voz tranquila, profesional, pero con un tono que ella reconocería en la oscuridad. «Buenas noches, soy el doctor Rafael Méndez». Fue como si el tiempo se partiera en dos. Ella levantó la vista despacio, y ahí estaba él, vivo, real, la misma mirada castaña, el mismo rostro, solo que más delgado, más serio, con una cicatriz fina en la sien. Se quedó paralizada. El cuerpo le pidió desplomarse ahí mismo, en el piso frío, frente a todos. Pero su hija gemía, ardiendo. Rafael se acercó rápido, con la postura de quien ya ha visto demasiadas urgencias. «Siéntate. Respira. Voy a atenderla ahora». Y cuando la tocó apenas del brazo para guiarla, fue peor que verlo. Ese contacto despertó recuerdos como una descarga eléctrica. Él examinó a la niña con cuidado. «Abre la boquita para mí, campeona». Y de pronto se detuvo un segundo, mirando a la pequeña como si hubiera recibido un golpe silencioso. La niña tenía sus ojos. La misma curva en la nariz. La misma expresión cuando fruncía el ceño. El parpadeo volvió a ser médico, pero una sombra se le quedó en el rostro. Y la mamá lo notó, algo dentro de él sintió. Y pensó, si lo sintió, ¿por qué no lo recuerda? Porque, antes de que ella pudiera decir cualquier cosa, él soltó una frase que se volvió la cuchilla de la noche. «Perdón, pero tengo la sensación de que te conozco». La mamá tragó saliva. Quiso gritar, «Me prometiste el mundo». Quiso echarle en cara cada detalle, el primer beso, el sueño, el futuro. Pero su hija tosió y ella se mordió el dolor. Rafael hizo preguntas objetivas sobre la fiebre, la garganta, la hora. Ella respondió en automático, con la voz temblando. Él diagnosticó rápido, amigdalitis. Antibiótico, antipirético, observación. Todo muy limpio. Muy médico. Muy lejos del hombre que se suponía que estaba muerto. Cuando él se giró hacia la computadora y empezó a escribir, la mamá lo observó a escondidas, como quien busca una mentira en el rostro de alguien. Tenía líneas de cansancio que antes no existían. Un modo más contenido. Como si hubiera aprendido a sostener sentimientos a la fuerza. Entonces él se detuvo, la miró de reojo y dijo en voz baja, «Esto va a sonar extraño, pero yo te conozco». Ella respiró como si fuera a tragarse el corazón. Intentó escapar por la salida más segura. «Estudiamos juntos». Rafael frunció el ceño, jalando de su memoria con fuerza. «¿Tú estudiabas medicina?» «Enfermería». Repitió enfermería como si fuera una palabra que debía abrir una puerta en su cabeza, pero no la abrió. Y entonces soltó, casi avergonzado, «Tuve un accidente hace 3 años. Perdí parte de mis recuerdos». La mamá sintió que el piso se volvía blando. «Entonces es eso». No murió, se borró. Y alguien, en algún lugar, la hizo creer lo contrario. Pero no tuvo tiempo de unir las piezas. Rafael le entregó la receta y, cuando ella se iba, él la llamó, «Ana, cuídate».
Exactamente como antes. Una frase pequeña, que cargaba un pasado entero. Ella salió del consultorio con la niña en brazos y una receta en la mano, pero lo que le aplastó el pecho no fue el medicamento. Fue la pregunta prohibida: si está vivo, ¿por qué lo enterré? En el taxi, la niña empezó a dormirse, agotada por la fiebre y el llanto. Ana miraba la calle pasar, pero no veía nada. Solo veía una bata blanca y un par de ojos castaños. Su mano arrugaba la receta como si el papel pudiera contener la emoción. Rafael Méndez. Firma real. Apoyó la frente en el vidrio. La ciudad parecía la misma, pero ella ya no. En casa, le dio el medicamento, le puso compresas, volvió a medir la fiebre. La niña mejoró poco a poco, y eso debería traer alivio, pero abrió espacio para el caos. Porque ahora, con la casa en silencio, la cabeza gritó. Recordaba el ataúd. El cementerio. La tierra cerrándose. Y recordaba, sobre todo, a una mujer elegante, fría, con voz controlada, diciendo sin temblar: no sobrevivió. Ana se sentó en la orilla de la cama y cerró los ojos. Su memoria regresó completa a una noche antigua, cuando todo empezó. Se vio más joven, con uniforme sencillo, cuaderno bajo el brazo, corriendo entre trabajo y universidad. Y se vio encontrando a Rafael por primera vez, en un lugar donde nadie lo esperaba. Era curioso, a veces el amor llega como café caliente en una mano helada. No te das cuenta, solo lo sientes. Y fue ahí cuando decidió hacer lo único que se prometió no volver a hacer: regresar al pasado, y contar cómo Rafael entró en su vida, antes de desaparecer. 4 años atrás, Ana era de esas personas que viven contando monedas y aún así sonríen. Trabajaba en una cafetería, estudiaba enfermería, y tenía una fe terca de que sí se puede cambiar de vida. En la feria de salud de la universidad, presentó un proyecto simple, pero hecho con el corazón. Fue cuando un chico se detuvo, hizo preguntas inteligentes, la miró como quien de verdad escucha. Y cuando sus miradas se cruzaron, no fue coqueteo. Fue esa sensación extraña de reconocer a alguien que nunca has visto. Rafael era el tipo de hombre que parecía tenerlo todo resuelto: familia rica, futuro garantizado, medicina. Pero no tenía esa mirada de quien solo pasa. Se quedó. Preguntó. Se interesó. Y al final soltó una invitación casi tímida: ¿quieres tomar un café después? Ana debió decir que no. Debió recordar que la gente de mundos diferentes duele. Pero dijo que sí, y ese sí se volvió un camino sin regreso. El café se volvió conversación, la conversación se volvió caminar por el campus, y caminar se volvió promesa. Una noche él confesó: mi mamá quiere que yo sea un médico de estatus, pero yo quiero ayudar a la gente de verdad. Ana se rió, le apretó la mano y dijo: entonces vas a ser increíble. Y él respondió mirándola por dentro: y tú vas a ser la mejor enfermera, porque tú sí te importas. Y fue ahí cuando ella perdió el control, y creyó que había encontrado hogar. Solo que su amor no tenía un enemigo en la calle, tenía un enemigo dentro de casa. Y el nombre de ese enemigo era Beatriz Méndez. La cena en la mansión fue como entrar a un lugar donde hasta el silencio juzga. Ana sostenía los cubiertos con cuidado, intentando no parecer fuera de lugar, pero sintiendo la mirada de Beatriz pasarle por encima como una cuchilla. Beatriz era de esas mujeres que sonríen sin calentar el rostro. Preguntó con educación de dónde venía Ana, a qué se dedicaban sus padres, y cada pregunta sonaba como una forma de decir: tú no perteneces. Cuando Ana dice que facia enfermagem, Beatriz inclinó a cabeza e soltó que prático como se fosse elogio, mas tina desprezo escondido. Rafael tentó intervir, ficou tenso, defendeu Ana, e hizo so pioró. Porque Beatriz não quería conocer a namorada do filho. Ela quería medir o perigo. E Ana era perigosa porque Rafael amaba de verdad. En el auto, de regreso, Rafael estaba furioso. Ella no tenía derecho. Ana, aún herida, intentó ser comprensiva. Y eso es lo que más duele, cuando tratas de ser madura y el otro usa tu madurez como debilidad. Rafael le tomó las manos y prometió: va a tener que aceptarlo. Ana le creyó.
porque quería creerle. Pero Beatriz no lo aceptó. Y cuando la vida puso un embarazo en el camino, Beatriz decidió que no era solo separación. Era destrucción. 2 líneas en la prueba. Ana tembló. No estaba planeado, pero era real. Y junto al miedo llegó una alegría tímida, casi culpable, un bebé de los 2. Cuando se lo contó, Rafael se quedó en silencio unos segundos que parecieron horas, y luego sonrió de esa manera que enciende todo. Cargó a Ana, la giró, apoyó la mano en su vientre. Vamos a salir adelante. Te lo prometo. Contárselo a Beatriz fue otra historia. Beatriz recibió la noticia como quien escucha una sentencia. Sus ojos se enfriaron. Y entonces soltó, atrapaste a mi hijo. Ana intentó explicar, Rafael intentó defenderla, pero Beatriz ya había elegido un guión. Ana era interesada, oportunista, una chica pobre pescando a un marido rico. Y cuando Beatriz ordenó que Ana se deshiciera del bebé, Rafael se levantó como quien se corta su propio apellido con una navaja. Si no lo aceptas, renuncio. La frase cayó pesada. Herencia, nombre, todo. Él eligió a Ana. Eligió al bebé. Eligió el amor por encima del estatus. Beatriz se quedó pálida. Y antes de que se fueran, lanzó la maldición con calma, te vas a arrepentir. Ana subió al auto llorando. Rafael condujo en silencio. Pero en el mirador, le sostuvo el rostro y juró, yo siempre te voy a elegir. 2 semanas después, dijo te amo por última vez. Y esa madrugada, Ana recibiría una llamada que no se puede desoír. 3 de la mañana. Número desconocido. Ana contestó con la voz rota de sueño. Del otro lado, una voz oficial, ¿usted es Ana Santos, novia de Rafael Méndez? Su corazón se detuvo antes que el resto del cuerpo. Hubo un accidente. Necesita venir al Hospital San Lucas. Y fue como si el mundo se volviera un pasillo infinito, no recuerda cómo se vistió, no recuerda el camino, solo recuerda el aire quemándole el pecho. En el hospital, Beatriz ya estaba ahí. No lloraba. Estaba pálida, pero entera. Ana corrió, ¿dónde está? ¿Cómo está? Y Beatriz respondió como si leyera un informe, no sobrevivió. Ana se derrumbó por dentro. Pidió ver el cuerpo. Beatriz se lo negó. Dijo que era mejor recordarlo como era. Y Ana, en shock, aceptó lo que no debía aceptar, la versión ya armada. El funeral fue real. La tierra cerrándose fue real. Ana vio bajar el ataúd y sintió que una parte de ella se iba con él. Y cuando creyó que lo peor había pasado, Beatriz apareció una semana después en su casa, con los ojos secos, para terminar el trabajo, destruir la culpa de Ana por completo. Porque Beatriz no quería solo que Ana sufriera, quería que desapareciera. Y usó el arma más sucia, la culpa. Beatriz entró al departamento pequeño mirando todo con un desprecio disfrazado. Y fue directa, ¿estás embarazada de mi Rafael? Ana confirmó, llorando. Y Beatriz lanzó la sentencia, tú mataste a mi hijo. Dijo que si Ana no estuviera embarazada, Rafael no habría discutido con su madre, no habría salido nervioso, no se habría distraído. Cada frase era un clavo golpeado en la mente de Ana. Y lo peor es que la culpa se sube al duelo, y se vuelve verdad. Ana intentó resistir, yo amo a este bebé. Es lo único que me queda de él. Beatriz rió sin gracia, el amor no paga cuentas. Y remató con el golpe final, no tendrás ni un centavo mío. Ni tú, ni ese bebé. Dijo que si Ana intentaba cualquier cosa, los abogados la destruirían. Y se fue, dejando a Ana en el suelo, literalmente, como si fuera basura. Los meses siguientes fueron de pura supervivencia. Ana dejó la universidad, regresó al pueblo, sus padres la recibieron. Trabajó embarazada, limpió casas, ahorró monedas. Y cuando Melissa nació, con esos ojos castaños, Ana hizo una promesa en silencio, te voy a dar una vida mejor, cueste lo que cueste. Y la cumplió. 3 años de lucha. 3 años de madre luchando sola en el sentido más crudo. Solo que toda promesa tiene un precio.
Y cuando apareció un trabajo en la capital, Ana lo aceptó, sin imaginar que, al volver, no encontraría una tumba. Encontraría a Rafael vivo. Una semana después de urgencias, Ana agendó el control. Intentó convencerse de que era por el seguimiento. Pero su corazón lo sabía, necesitaba verlo. En el consultorio, Rafael le regaló una sonrisa pequeña, instintiva, como si su cuerpo recordara antes que su cabeza. Saludó a Melissa por su nombre, elogió su valentía. Y la niña, que era tímida con extraños, le sonrió. Eso hizo que Ana sintiera algo que no sentía desde hacía años, calor y pánico. Después del examen, Rafael soltó, desde aquel día no puedo dejar de pensar. Dijo que intentó jalar recuerdos, pero con Ana era distinto, no era solo falta de memoria. Era la sensación de estar olvidando algo importante. Y entonces llegó la invitación, ¿vamos por un café? Me cuentas de nosotros, de cómo éramos. Ana quiso decir que no. Quiso huir. Pero dijo que sí. Porque hay cosas que pospones por miedo, y luego se vuelven arrepentimiento. En el café del hospital, él ya tenía 2 vasos sobre la mesa. Y dijo, como si nada, espero que todavía te guste el café con leche. Ana se heló. Era exactamente como a ella le gustaba. Tomó el vaso con la mano temblando. Eso no era memoria, era sentimiento sobreviviendo al apagón. Y cuando Rafael pidió, cuéntamelo todo. Quiero saber, Ana sintió la verdad subiéndole por la garganta como un incendio. Y fue ahí, con el café tibio entre los dos, que Ana entendió, o decía la verdad ahora, o viviría atrapada en el secreto para siempre. Y el secreto, siempre cobra. Ana empezó despacio. Habló de la feria, del noviazgo, de la felicidad. Rafael escuchó con los ojos húmedos sin saber por qué. Pidió perdón por lo que no recordaba. Dijo que extrañaba algo que no sabía nombrar. Y entonces, cuando él dijo quiero intentarlo de nuevo, Ana se quedó rígida. Porque intentarlo de nuevo, sin la verdad, sería otra mentira. Y Ana ya había cargado demasiadas mentiras. Respiró hondo y lo soltó como quien corta, Melissa no es mi sobrina, es mi hija. Rafael parpadeó, confundido. ¿Estás casada? No, Ana tragó saliva. El papá de ella estuvo en el accidente. El mismo accidente que tú sufriste. La comprensión le fue cayendo en el rostro como una sombra que se cierra. Los ojos se le abrieron. La boca se le quedó entreabierta. Y entonces susurró, roto, ¿me estás diciendo que yo soy el padre? Ana asintió. Las lágrimas cayeron sin permiso. Tu mamá me dijo que tú habías muerto. Yo fui a tu funeral, Rafael. Yo vi tu ataúd. Rafael se quedó inmóvil un segundo, y luego se levantó como si el cuerpo quisiera romper el mundo. Su voz se endureció, mi mamá lo sabía, y me escondió una hija. Ana confirmó. Y ahí el amor se volvió otra cosa también, rabia justa. Rafael salió caminando rápido, decidido, voy a hablar con ella ahora. Ana intentó detenerlo, advertirle que Beatriz era manipuladora, pero Rafael no iba a conversar. Iba a hacer algo que nunca había hecho, enfrentarla. Beatriz abrió la puerta de la mansión y su rostro perdió el color al instante. Intentó fingir inocencia, pero Rafael no se lo permitió. ¿Tú me dijiste que Ana había muerto? Beatriz tartamudeó. Él siguió, sin darle respiro, ella estaba embarazada. La hiciste creer que yo había muerto. Beatriz recurrió a la excusa de siempre, protección. Dijo que él despertó del coma sin recordar nada y que sería más fácil empezar de nuevo. Rafael señaló con el dedo como quien apunta a una verdad imposible de borrar, más fácil para ti, ¿no? Me controlaste. Dejaste que mi hija creciera sin padre. Beatriz intentó llorar, intentó hacerse la víctima, intentó que el teatro funcionara. Pero esta vez había algo que no podía controlar, Ana estaba ahí, de pie, como testigo. Y Rafael dijo la frase que todos esperaban, se acabó. Cuando Beatriz preguntó qué quieres decir, Rafael respondió con una calma helada, me voy. Renuncio a la herencia. Voy a construir mi vida con Ana y Melissa.
Beatriz gritó, suplicó, amenazó. Pero Rafael tomó la mano de Ana y se fue sin mirar atrás. Ya en el auto, por fin se quebró como un ser humano. Perdóname, perdí 3 años. Ana miró al frente y sintió un miedo nuevo, el miedo de volver a creer. Porque elegir es bonito, pero demostrarlo es difícil. Y ahora Rafael tendría que hacer lo más delicado del mundo, ganarse la confianza de una niña que ni siquiera sabía que tenía padre. Melissa se mostró distante al principio. Para ella, él era el médico bonito. Y los niños no aceptan discursos. Aceptan presencia. Rafael empezó despacio, visitas cortas, juguetes sencillos, conversaciones bajitas. Se sentaba en el suelo, dejaba que Melissa mandara en el juego, hacía preguntas pequeñas. Y cada gesto era una disculpa silenciosa por un tiempo que ni siquiera recordaba haber perdido. Una noche, Ana explicó con el cuidado de quien sostiene vidrio, ¿recuerdas cuando preguntabas por tu papá? Entonces, él está aquí. Melissa miró a Rafael. Él se puso más nervioso que con cualquier paciente. Y dijo la verdad sin adornos, yo soy tu papá, si tú me aceptas. Melissa pensó un momento y abrió los brazos. Ahí los 3 lloraron juntos, sin vergüenza, porque hay llantos que limpian. Con el tiempo, pequeños destellos de memoria empezaron a aparecer en Rafael, un perfume, una risa, la forma de revolver el café. Los médicos dijeron que la emoción abre caminos en el cerebro. Pero Rafael dejó de correr detrás del pasado. Empezó a correr hacia el presente. Se mudó cerca, ayudó con las compras, el parque, la rutina. Fue construyendo una familia como se construye una casa, un día a la vez. Pero Ana aún cargaba una pregunta pesada, ¿y si algún día recuerda, y no le gusta lo que recuerde? Y fue entonces cuando Rafael la llevó a un lugar antiguo, y repitió una promesa. 6 meses después, Rafael llevó a Ana al mirador donde, años atrás, le había prometido elegirla siempre. La ciudad brillaba abajo, Melissa dormía en el auto, y el viento soplaba igual que antes. Rafael miró alrededor y dijo, no recuerdo haber venido aquí, pero se siente correcto. Ana respondió con la voz quebrada, tú me trajiste. Me lo prometiste. Y él le tomó las manos como quien sostiene una vida entera, entonces lo prometo otra vez. Se arrodilló y sacó una cajita pequeña. Debía hacerlo hace 4 años, pero lo hago ahora. Y le pidió matrimonio con palabras simples, de esas que llegan directo al pecho. Ana dijo que sí llorando, no por un romance de película, sino porque ahí había reparación. Había elección. Había valentía. Se casaron en una ceremonia sencilla. Beatriz no asistió. Y, por primera vez, Ana no extrañó la mirada juzgadora de nadie. 1 año después, en plena madrugada, Rafael despertó llorando. Ana se alarmó, ¿todo está bien? Y él dijo la frase que cerró el círculo, recordé. Recordó la feria, el beso, el embarazo, las promesas. Todo. Y añadió, mis recuerdos antiguos son hermosos, pero lo que construimos ahora es aún más bonito. Porque lo elegimos. Y así se cumple la revelación prometida desde el inicio, la verdad destruyó una familia, pero salvó otra. Si esta historia te atrapó, es porque en algún momento tú también tuviste que elegir, callar o hablar, rendirte o empezar de nuevo, culparte o perdonarte. Por eso quiero pedirte algo de corazón. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Ana hizo bien en contar la verdad en ese café? Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha escribe yo elijo el amor si crees en las segundas oportunidades. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha dale like y suscríbete, porque vienen muchas historias intensas más y no querrás perdértelas.